Bienvenidos a su canal Arte con Todo. El título de este video suena como extraño y mucho más para los críticos de arte, pero basta entender que el modelado es el proceso de creación de una representación o imagen de un objeto real. Hace parte de las artes plásticas y consiste en elaborar manualmente una imagen tridimensional de algún objeto sin importar qué material empleemos para ello. Precisamente hoy veremos cómo modelar objetos con harina de trigo, o sea, un verdadero arte con todo tipo de panes, con creaciones del escultor italiano Matteo Luca. Gracias, Matteo, por enseñarnos a modelar con tan espléndido y delicioso material. Es que el pan es un alimento milenario y es que rara vez hay una comida italiana en donde no se incluya el pan. Las herramientas y hornos de leña encontrados con miles de años de antigüedad demuestran que los antiguos romanos consideraban el hecho de hacer pan un verdadero arte. Han sido estos los que consiguieron mejorar las técnicas de molienda del trigo, así como los primeros en producir la harina para hornear el pan blanco. Las formas del pan romano eran más artísticas y arbitrarias aún que las de los egipcios. Las personas más pudientes, los ricos, deseaban siempre algo nuevo. Cuando los visitaba, por ejemplo, un poeta, encargaban panes con forma de lira. En las cenas nupciales mandaban hacer panes con forma de anillos unidos. Y aún en pleno siglo XXI, muchos de ustedes han visto que en muchos países se acostumbra a darle todo este tipo de formas a los panes. A todos ustedes les recomiendo adquirir este libro, Minerales, cómo identificarlos, para que así contribuyan con el único medio que tiene este canal para salir cada semana al aire con un nuevo video. Les dejo el enlace de Amazon.com en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. Matteo nació en la provincia de Forlì-Cesena y se graduó en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. A finales de la década de 1990, inició su carrera artística y su investigación en escultura, participando en numerosas exposiciones colectivas e individuales. Al comienzo, su investigación artística se expresaba a través del uso de todo tipo de materiales, como nos ha pasado a muchos. Él empleaba cobre, yeso, tela, arcilla, pero ya más o menos en 2004, en una exposición fue cuando decidió ofrecer como arte y alimento su propio rostro estampado en el pan a modo de sello, gracias a un molde de terracota que él mismo creó. Aunque la intención haya nacido a manera de juego, el semblante de pan escondía en sus migajas la necesidad de aceptar al otro para nutrirse de aquello que ya no nos es ajeno. Es aquí donde nace la verdadera obra de él, en la que está trabajando actualmente, que busca interpretar al cuerpo como un don capaz de nutrir y de servir a otros. El camino que lo llevó a esto se inspiró en una meditación del budismo tibetano, que es el budismo que se desarrolló en los Himalayas y es una de las escuelas más practicadas y una de las mejor conocidas en Occidente. Esta escuela afirma que cuando uno se libera de todos los oscurecimientos mentales, se dice que alcanza un estado de felicidad continua, mezclado con un conocimiento simultáneo del perfecto estado de meditación o mente en blanco y vacía. En este estado se eliminan todas las limitaciones en la capacidad de uno para ayudar a otros seres vivos. Este tipo de enseñanzas, que no hacen parte de las obras que mostramos normalmente en los videos de Arte con Todo, sí sirvió para inspirar a Luca y hacen parte importante de nuestra misión de inspirar a muchos a crear con lo que creen. Y eso, si lo hacen con respeto por los materiales, siempre será arte con todo. Compartan nuestros videos dándoles siempre miles y miles de likes. Al parecer estamos viendo que a Matteo, como a la mayoría de los italianos, le influyó mucho haber convivido toda su vida escuchando acerca de los miles de años de historia sagrada y profana del pan desde varios puntos de vista: histórico, cultural, religioso, tecnológico. Y fue precisamente después de una pausa en relación con ese proyecto corpóreo de Luca que el pan tomó forma humana a tamaño natural.
Entonces ahí es donde él comienza a amasar y a hornear ideas con formas humanas. Sus mujeres y hombres hechos del pan cotidiano de nuestra mesa son ofrendas impregnadas de religiosidad, sentimientos y anhelos. Utilizando los contornos inusuales de estos horneados y experimentando con quemaduras y secciones mal formadas, las esculturas adquieren una calidad inquietante. Nunca se sabe cómo va a quedar la escultura después de hornearla. Cada vez que él la descubre, es siempre algo así como un nuevo encuentro. El uso del pan nació precisamente de esa reflexión sobre el don de uno mismo y, como ya les dije, de cómo servir a los demás. Para Mateo Luca no es una mera eventualidad crear humanoides de pan en tamaño natural, pues este esconde significados desde épocas muy antiguas. Como él mismo explica, en la antigüedad eran las mujeres las únicas autoras de la elaboración del pan. La fecundidad y la divinidad se verían reflejadas desde esos dorados campos de trigo a modo de un halo, gracias a la luz de un Padre celestial, y hasta la forma del horno, que semeja un vientre materno, capaz de germinar vida y alimento. Es muy gratificante para los que creamos contenidos para YouTube que nuestros suscriptores sean fieles, que aumenten día tras día, pero es más importante en el caso de este canal que se suscriban porque consideran que les sirve más que cualquier noticia amarillista. Si desean suscribirse al canal Arte con Todo, solo presionen la casilla que está indicando esta flecha. Estas masas de pan con las que modela Lucas sus obras son el mismo pan que durante la Pascua, según la Biblia, milagrosamente viene multiplicado para saciar las hambrunas de la multitud. Es también la comunión cristiana representada el cuerpo de Dios, que es solo ingerido mediante y gracias a la aceptación de la existencia de un otro. Mateo siempre ha puesto el foco principal de su obra en la figura del cuerpo humano, no solo por la idea de lo efímero que se envuelve en ella, sino también porque es fácil reflejarse e identificarse en aquello que es similar a nosotros. Lo que él intenta proyectar en todas sus obras es lo mismo que el alma realiza con el cuerpo. Luego del proceso de mezclado y amasado, y que esa mezcla se encuentre dentro de la escultura de arcilla y siga el proceso de cocción en un horno artesanal que él mismo lo creó, ustedes lo pueden ver. La casualidad toma la posta ejerciendo un rol significativo. La forma del molde cede su paso al proceso de horneado para que de una manera imprevista se vayan dando las diferentes tostaduras y relieves, se vayan creando luces y sombras en ese cuerpo del pan. Estos detalles no dependen de él, no dependen del artista, pero forman parte de la obra, acentuando la importancia de la impredecibilidad, no como un sinónimo de desorden, sino como un proceso razonable en un aparente desorden casual. El pan dentro del molde sube y se cuece, donde la multitud encuentra la forma del cuerpo. Donde encuentra espacio, él va saliendo y va creciendo libremente, siguiendo su proceso natural de fermentación. El fuego definitivamente es el elemento principal que da vida a todo esto y lo marca para siempre. Gracias por siempre a todos los que aún se están viendo este video. Y si no están suscritos al canal, solo deben presionar el logo que está indicando esa flecha y allí se suscriben. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.